continuamos hablando de los diferentes elementos que componen una red de IP Ledger Fabric. Y ahora vamos a hablar del Ordering Service, ¿vale? Que recordamos que es este elemento que hemos visto aquí, ¿vale? En esta parte de aquí, en este esquema. Vale, y bueno, el Ordering Service también se conoce como Orderer, ¿vale? Y es el mecanismo que nos va a permitir y garantizar que la ledger en todos los diferentes peers, en todos los diferentes pares o nodos, sea consistente, ¿vale? Y existen diferentes tipos de orderer. Tenemos orderer tipo solo, el Kafka y el RAS, ¿vale? Pero el más recomendado principalmente es el RAS, ¿vale? Que luego ya hablaremos un poco más sobre él. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este Ordering Service? ¿Vale? Pues lo que va a hacer el Ordering Service o el servicio de orderer es transmitir todas las transacciones a los pares, ¿vale? Para que se comprometan y añadan esa información que se ha modificado con esas transacciones a la ledger, ¿vale? De manera que el Ordering Service se va a cargar de que todos los peers reciban las mismas transacciones de bloque en el mismo orden, ¿vale? De manera que se va a asegurar de que todos los peers tengan la misma información, es decir, las mismas transacciones y en el mismo orden, ¿de acuerdo? Si recordamos el ciclo de vida, ¿vale? De una transacción en IP Ledger Fabric y recordamos cuando actualizábamos la ledger, ¿vale? Recordábamos que se enviaba esa información al orderer, ¿vale? Si lo venimos aquí, a este esquema, recordamos que si queríamos hacer un update, una actualización de la ledger, se enviaba esa transacción al orderer y él iba a ser el encargado de enviarlo a los diferentes peers, ¿vale? Ahí estábamos aquí. Entonces, ¿qué otra función tiene este orderer o este servicio? Pues es ordenar las transacciones por orden de llegada, ¿vale? O sea, de manera que a medida que le van llegando estas transacciones de actualización de la ledger a este servicio de ordenamiento o Ordering Services, las va a ordenar por orden de llegada, va a generar esos bloques con esas transacciones y las va a enviar al resto de peers, ¿vale? Para que las reciban, las validen y las añadan a su ledger, ¿de acuerdo? Entonces aquí os hago, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Un breve recordatorio de que hay que tener claro que una transacción de actualización de la ledger es muy diferente a una transacción de consulta, ¿vale? Vimos que en una consulta únicamente eran 3 pasos, en cambio en una actualización eran 5 pasos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Gracias al Ordering Service nos permite que un solo peer no sea capaz de actualizar la ledger, ¿vale? Porque la ledger solo se puede actualizar a través del Ordering Service, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el Ordering Service va a coger esas transacciones de actualización de la ledger o modificación, las va a ordenar y las va a enviar al resto de peers, ¿vale? Únicamente puede ser él. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que para que un peer pueda modificar la ledger es necesario que entre en escena, por decirlo así, el Ordering Service y que el resto de peers aprueben la actualización de la ledger, ¿vale? Esto es lo que se llama como el proceso de consenso, ¿vale? Que hemos visto en los temas de introducción, esos algoritmos de consenso, ¿vale? Por ese motivo, un proceso de actualización tarda más que un proceso de consulta, ¿vale? Un proceso de consulta es mucho más sencillo, ya lo hemos visto, 3 pasos. Un proceso de actualización es más laborioso, tardará más, ¿vale? Pues son 5 pasos, ¿vale? Donde ya entran en juego todos los peers de la red, ¿vale? No únicamente un peer, como en un proceso de consulta, ¿vale? En un proceso de consulta nos conectamos a un peer y realizamos una consulta de información en la ledger. Una actualización, no. ¿Vale? Una actualización, realizamos esa simulación, se va a enviar al Ordering Services, que la va a ordenar, la va a introducir en el bloque, por decirlo así, y va a distribuir esa información a los diferentes peers para que la validen y la actualicen, ¿vale? Esas serían las funciones básicas del Ordering Service, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí es
un breve recordatorio del proceso de actualización, ¿vale? Que hemos visto 5 pasos. Aquí lo hemos dividido en 3 fases. ¿Vale? La primera fase, donde las aplicaciones, bueno, se conectan a ese endorsing peer, ¿vale? Para recibir transacciones de los clientes o aplicaciones. Breve recordatorio. El endorsing peer, recordamos que era aquel peer que era el encargado de recibir las transacciones de los clientes o aplicaciones, ¿vale? Por eso siempre va a ser esa comunicación de cliente a aplicación a través del endorsing peer. Una vez se ha hecho esta simulación, ¿vale? Esta transacción se ha enviado al ordering service o servicio de ordenamiento, que la va a compilar esa transacción y la va a empaquetar en el bloque. Y por último, en la tercera fase, se va a distribuir ese bloque a los diferentes peers que forman la red, de manera que van a validar esas transacciones y las van a unir o van a actualizar su ledger de cada peer. ¿Qué otras funciones tiene el Ordering Services? Pues otra de las funciones que tiene es que este servicio Orderer va a gestionar la lista de organizaciones que tienen permisos para crear canales. ¿De acuerdo? De manera que esta lista mantiene la configuración de lo que se conoce como el Order System Channel. Por lo tanto, el Orderer también va a poder controlar el acceso a los canales, ¿vale? Va a poder decidir quién son esos peers que pueden leer y escribir datos en el canal y configurarlo, ¿vale? Si lo vemos desde otra manera, le podemos ver que tiene lógica, ¿no? Si yo tengo que hacer una modificación o actualización de la ledger y tengo que pasar por el Ordering Services, ha de ser él el que controle si ese peer puede actualizar o escribir datos en esa ledger, ¿vale? A través de ese canal. Si no puede, yo no, como Ordering Service, no puedo crear esa transacción, añadirla en un bloque y enviarla, porque ese peer no tiene esos permisos. Por eso, otra de las funciones es que el Ordering Services controla este acceso a los canales y los permisos de lectura y escritura. ¿Vale? Y bueno, todos estos permisos y configuraciones han de ir acorde a las políticas que los administradores de los PIS y de las organizaciones han establecido cuando se ha creado el consorcio canal, ¿vale? Para que lo veáis como un ejemplo. Imaginaos una red donde hay 4 organizaciones y las organizaciones antes de crear esta red deciden que solo pueden actualizar datos en la ledger la organización 1 y la 4, ¿vale? Entonces estas configuraciones, estas políticas se tendrían que plasmar en esa configuración del canal, de manera que el Ordering Services sabría que una petición de actualización de la organización 2 no la puede dar como válida porque no cumple con esas políticas y no tiene esos permisos, ¿vale? Porque ya se han establecido que solo organización 1 y 4 tengan políticas de escritura, por decirlo así, o de actualización, ¿vale? Para que veáis un poco también otra de las funciones que tiene el Ordering Service. Y bueno, aquí os dejo en esta diapositiva algunos conceptos y comparación entre el Ordering Service tipo RAF y el Kafka, ¿vale? El RAF es un tipo de Ordering Service mucho más fácil de configurar, ¿vale? Además, está mejor diseñado para ejecutarse en grandes redes, cosa que Kafka no. ¿De acuerdo? RAF sí que es compatible de forma nativa, por decirlo así. Y bueno, aquí una de las características de Kafka es que utiliza un grupo de servidores y el administrador de la organización especifica cuántos nodos quiere usar en un canal. ¿Vale? En cambio, RAF permite a los usuarios especificar qué nodos se implementan en cada canal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y otras de las características así más importantes de RAF es que es el primer paso que se ha hecho para un desarrollo de un Ordering Service basado en el algoritmo de consenso, ¿vale? El Byzantine Fault Tolerance, ¿vale? Tolerancia ante fallos bizantinos, ¿vale? Que anteriormente, en el tema anterior, pues hemos comentado. ¿De acuerdo? Y antes de hablar en el certificado de autoridad, pues bueno, hacer un breve repaso de lo que hemos visto del Ordering Service, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones? Si revisamos así brevemente, recordamos que son
es ese servicio que se va a encargar de recoger las transacciones, ordenarlas por orden de llegada y enviarla al resto de peers para que la validen y actualicen la red. Y además también lo que va a hacer es controlar y gestionar esas organizaciones que tienen permisos para actualizar, leer o escribir datos en una ledger. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hablar ahora es de ese otro elemento, ¿vale? O componente de una red Ledger Fabric, que es el certificado de autoridad, ¿de acuerdo?